Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Moya. Soy profesora de la técnica abdominal hipopresiva. Trabajo en CIREP. Y en CIREP hemos querido entregarles talleres, pequeñas cápsulas con información y también clases vía online para nuestros pacientes para que se sigan ejercitando. En este momento yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción cortita a lo que es la gimnasia abdominal hipopresiva. Hay mucha gente que no sabe lo que es o para qué sirve, o también tienen ideas erróneas sobre lo que es la gimnasia y para qué sirve. O si es solamente para el posparto, o si es solamente para mujeres, si los hombres no lo pueden practicar. ¿Ya? Entonces, como no podemos estar haciendo clases presenciales, ni tampoco los talleres, nosotros hacíamos talleres una vez al mes de 2 horas teórica práctica para todo público, para que difundir esta maravillosa técnica y conozcan los beneficios que tiene, ¿ya? Más que en el fondo la teoría, porque uno finalmente en la práctica se va dando cuenta los beneficios que comienza a tener, y es una muy buena alternativa para otros deportes, ya se acopla muy bien. Entonces, la gimnasia abdominal hipopresiva nace en los años 80, es más antigua, ya, porque algunos van a darse cuenta que la aspiración diafragmática, este hundimiento del abdomen, también se ve en yoga. Y también se ve en el mundo fitness, más o menos en los años 60, 70, 50, donde los fisicoculturistas tenían que hundir el abdomen para poder hacer una expansión más grande de la caja torácica. Pero la sistematización de la técnica la hizo Marcel Cauffries, ¿ya? Y esto más o menos fue en los años 80, él es especialista en posparto. Y esto surgió como una alternativa a la recuperación y tonificación de las mujeres que estaban en posparto, porque en esos momentos las técnicas usadas podían provocar mayor alteración en la estática de la pelvis, que es lo que ocurre ahora. Si una mujer, por ejemplo, tiene su bebé, ¿qué es lo que hacen? Hacen abdominales tradicionales, saltan, corren, y toda esta zona está muy inestable. Por lo tanto, hay que hacer lo contrario, ¿ya? Que es lo que hace la gimnasia abdominal hipopresiva. ¿Cuál es el objetivo principal de la técnica? Es disminuir la presión intraabdominal. Ese era el foco. Con el tiempo se comenzaron a dar cuenta que la técnica, lo que hace la gimnasia abdominal hipopresiva es una contracción no voluntaria de la musculatura abdominal y del piso pélvico. Por lo tanto, respeta la fisiología de estas áreas, no como músculo motor, sino como músculo parietal. Por lo tanto, a diferencia de hacer los abdominales crunch, ¿ya? Donde yo puedo generar de alguna manera distensión abdominal, más separación de recto, y aquí tengo un globito donde también, por ejemplo, miren, si yo me pongo así, y este es el espacio que yo tengo acá, ¿ya? El contenido abdominal, si yo me levanto y no tengo una buena conciencia, y más que conciencia, es el tono de anticipación a un movimiento del transverso abdominal, de los músculos más profundos, sí o sí voy a empujar el piso pélvico hacia abajo. Y también voy a empujar la faja abdominal. No sé si se han fijado, cuando uno levanta la cabeza, a veces se levanta el abdomen. Entonces, cuando yo hago inclusive ahora que yo estoy hablando, estoy generando presión intraabdominal. La fonación, ¿ya?, genera también presión intraabdominal, pero mi abdomen y mi piso pélvico tienen que responder a esta presión. Entonces, si yo presiono el globo, miren, yo lo presiono ahí, baja. ¿Se fijan? Este globo está un poco duro, pero
yo presiono y baja. Pensemos que este es mi piso pélvico y presiono hacia abajo. Cuando el piso pélvico y la faja abdominal no están con un buen tono, se empieza a debilitar. Generalmente cuando el músculo abdominal, el transverso o la musculatura, es bueno hablar en general de la faja abdominal, pero el transverso es el músculo más profundo, junto con el oblicuo, y es el que está más en contacto con la parte interior, más que el recto. Por lo tanto, si esta zona no está con tono, no es lo mismo que fuerza, ¿ya? No se anticipa un movimiento, puede ser que el piso pélvico también esté hipotónico. Como les dije anteriormente, respeta la fisiología de la faja abdominal. ¿Y qué otras cosas hace la gimnasia abdominal hipopresiva? Reprograma y tonifica la musculatura del piso pélvico. Y el tono se trabaja de otra manera, ¿ya? Diferente. Cuando se pierde el tono es cuando comienza a haber problemas en la faja abdominal, en el piso pélvico y también en el diafragma. Recuerden que esta gimnasia es una gimnasia global. No separa el cuerpo, por ejemplo, ya solo el piso pélvico, solo aislarlo, que también es bueno. Otro de los beneficios que tiene es que devuelve la función de sostén, reprogramando la respuesta ante circunstancias de esfuerzo. Ya las circunstancias de esfuerzo puede ser cualquiera: toser, reír, hablar. Previene incontinencias urinarias. La aspiración es este hundimiento, algunos lo han visto seguramente en internet, el hundimiento del abdomen hacia arriba se le llama aspiración diafragmática. Del diafragma, el diafragma se eleva y uno hace como una especie de chupón con el abdomen, por lo tanto aspira todo el contenido visceral. Es un excelente método pre y posparto, ¿ya? Reduce el perímetro abdominal. Esto es más que nada porque la gimnasia abdominal hipopresiva genera una contracción constantemente del músculo transverso, de la faja abdominal. No importa si una persona tiene, aquí no tiene nada que ver si una persona es más gordita, tiene que ver con el músculo. El músculo es el que se desprograma, por lo tanto está distendido, ¿ya? Está floppy, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esta contracción hace que se vuelva a reprogramar el músculo transverso, por lo tanto genera tono. Aporta mejoras estéticas, funcionales y posturales. Previene todo tipo de hernias inguinales, abdominales, crurales y vaginales. Regula los factores respiratorios. Recuerden que la gimnasia abdominal hipopresiva no trabaja con la respiración abdominal tradicional, diafragmática, la que uno tiene 24/7, sino que es una respiración máxima donde inclusive yo ocupo los músculos del cuello, ¿ya? Ocupo los escalenos. Hasta ese nivel llega la gimnasia abdominal hipopresiva, respirando en 360 grados. Respirar 360 grados es mucho más fácil de aquí del esternón y hacia arriba, porque es algo natural, pero a nivel costal tiene que ser practicado. Las costillas tienen que abrirse completamente, empieza desde acá, las costillas, hasta elevar completamente esta zona, ¿ya? O sea, es máximo. También los orificios nasales tienen que estar abiertos, no tienen que estar cerrados. Por lo tanto, hay una presión o un estrés, por así decirlo, en la musculatura inspiradora. ¿Para qué? Para disminuir la presión intraabdominal. O sea, realmente el abdomen se ocupa muy poco durante la clase, ¿ya? Y esta zona se empieza a despejar y el diafragma tiene espacio y el diafragma se normaliza y el diafragma en el fondo comienza a hacer su función, que es el principal músculo inspirador, y uno se va dando cuenta del cambio, que ya en una inspiración se siente la liberación y también se siente la expansión y el espacio. La gimnasia abdominal hipopresiva busca espacio. Actitud hipopresiva, que es una actitud de alargue, de decoaptación articular,
de todo mi cuerpo. Una actitud hipopresiva quiere decir que yo estoy siempre yendo hacia arriba en contra de la gravedad, pero sin esfuerzo. Si yo ahora, una persona que no ha practicado ejercicio hipopresivo, le pido que se pare derecho, lo más probable es que le duela mucho la espalda, se le va a salir el estómago, va a estar así, pero con la práctica del ejercicio hipopresivo, eso queda en el pasado. La faja abdominal tiene tono después y usted no tiene que estar pensando en hundir el abdomen, porque el abdomen y el piso pélvico van a tener un tono base de contracción, y cuando tengan que hacer algún esfuerzo se va a contraer solito. Esto es con el tiempo, ya no es al tiro, es práctica. El dolor lumbar está muy asociado a una faja abdominal débil. Provoca una protección lumbopélvica, lo que les estaba hablando recién. ¿Qué tiene que tener la técnica para que sea una técnica hipopresiva y no otra cosa? La técnica hipopresiva no es la aspiración diafragmática, no es hundir el abdomen. La técnica hipopresiva es un conjunto de acciones que yo llevo, que me llevan, valga la redundancia, a generar disminución de presión intraabdominal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy de pie y estoy en una buena postura, ya estoy disminuyendo la presión intraabdominal, ¿ya? Si yo, aparte de eso, flexiono un poco las rodillas y voy con mi eje más adelante y empujo aún un poco más hacia arriba, más disminuyo la presión intraabdominal. Si aparte de eso, yo roto los hombros hacia adentro y genero una decoaptación es separar un poco la cintura escapular para dar espacio a la caja torácica, disminuyo aún más la presión intraabdominal. A eso yo le agrego la respiración más la aspiración diafragmática y ya queda sin presión intraabdominal. Las secuencias de la gimnasia abdominal hipopresiva pueden ser estáticas o rítmicas. Generalmente se hacen estáticas por la dificultad de la técnica. Todo esto se va mezclando, ¿ya? Hasta que la persona lo integra completamente. Tiene que tener una apnea expiratoria. Ahora, esto no es para no es una regla, porque una mujer embarazada puede hacer gimnasia abdominal hipopresiva, pero no hace la apnea expiratoria porque obviamente va a estar con su guatita, no puede hacerlo. Pero puede hacer la técnica, eso es lo que les decía yo delante. La técnica no es la aspiración, el hundimiento del abdomen y ya está. La técnica va mucho más allá, la técnica es global, la técnica es postural. Tienen mecanismos respiratorios y mecanismos posturales y tienen que ser respetados para que esto haga efecto en el tiempo. Por lo tanto, uno va teniendo beneficios cada vez que practica la gimnasia y son bastante notorios. A las 2 semanas la persona ya nota los cambios y los beneficios que tiene la gimnasia abdominal. Tiene que tener una aspiración diafragmática, por lo tanto, el principal efecto que genera la gimnasia abdominal hipopresiva es una relajación del diafragma torácico, que en realidad ahora nosotros le decimos normalización, no relajación, una disminución de la presión intraabdominal y un ascenso de los órganos pélvicos. Y el objetivo principal de la técnica, aparte de la disminución de la presión intraabdominal, es una reprogramación del esquema corporal. Mejorar el tono de la faja abdominal y del piso pélvico en reposo. ¿Tiene contraindicación la técnica? Sí, para algunas personas, por ejemplo, hipertensión no controlada, embarazo, pero como les dije, el embarazo. Así que embarazo es más que nada porque no puede hacer la aspiración diafragmática, pero puede hacer la gimnasia en sí. Las posturas, el mecanismo postural lo puede hacer, el mecanismo respiratorio lo puede hacer sin la aspiración. Hernia abdominal grande porque las ahorca, ¿ya? Entonces lo ideal es que esa persona se opere y después su recuperación, o sea, cirugías recientes y algunos casos de problemas respiratorios severos, EPOC. Le hice una pequeña introducción de la gimnasia abdominal hipopresiva y les voy a mostrar 2 ejercicios. ¿Qué es en el fondo lo que yo tengo que hacer para poder hundir bien el abdomen, la respiración?
Entonces, me voy a poner en la posición que debería estar si estuviese de pie. Sentada también se puede hacer, pero las piernas son de otra manera, pero quiero mostrarles esta zona. Entonces, lo que yo voy a hacer es alargarme hacia arriba. Cuando las personas tienen una hipercifosis, ¿ya? ¿Se fijan? Yo no la tengo, yo tengo la columna recta. Sí o sí, la persona tiene que alargar hacia arriba. Eso va a generar molestia, ¿ya? Le va a generar un poco de dolor durante la clase, solo durante la clase, después no va a pasar nada. Y tiene que haber una retracción un poco de la mandíbula, pero es un empuje de la columna cervical hacia arriba y pareciera ser que hay un doble mentón o una retracción, pero no es específicamente eso, no hay una modificación de la mandíbula. Lo que hay que hacer es empujar la cervical hacia arriba. Ha habido harta controversia con esto porque ya se modifica y no se dice doble mentón, porque la persona termina haciendo esto, ¿se fijan? Y bloqueando completamente la garganta, quedan adoloridos de acá. Entonces es un alargue hacia arriba, que no es fácil cuando una persona está todo el tiempo así, pero se comienza a lograr con el ejercicio. Por lo tanto, empujo hacia arriba, ya piensen que estoy alargando completamente desde el suelo. O sea, hay un esfuerzo. El esfuerzo, ¿cómo yo sé que me estoy esforzando? Porque me cuesta. Si no me cuesta, no me estoy esforzando y no estoy haciendo el ejercicio bien, por así decirlo. Tiene que generar inclusive calor, ¿ya? Tengo que esforzarme. Entonces, estoy mirando de frente. Los ojos me indican al tiro si mi cabeza está en una buena postura. Yo tengo que mirar directamente de frente. Si estoy mirando hacia abajo, estoy en inclinación. Si estoy hacia arriba, también estoy en inclinación, ¿ya? Eso generalmente eso lo corregimos nosotros, lo corregimos los profesores, pero después el alumno lo sabe. La rotación interna de los hombros, se fijan, yo giré los hombros adentro, solo el hombro. Es una rotación interna, nada más. Y ahí empujo, giro y empujo el brazo, miren, hacia afuera. Se produce una decoaptación, una separación de la articulación del hombro. ¿Para qué? Para generar más espacio a la inspiración y se pueda abrir mucho más. Piensen que la aspiración diafragmática se hace sin aire. Yo estoy cero aire, por lo tanto hay cierta resistencia dentro. Pero yo tengo que tener la suficiente fuerza en la musculatura para poder abrir y expandir mucho más. Todos estos movimientos mecánicos posturales, el mecanismo postural del que le estaba hablando, genera una ayuda, un punch a que el diafragma no es al tiro, no es inmediato, pero se van a dar cuenta con el tiempo de que esto se empieza a abrir mucho más porque la musculatura accesoria inspiradora comienza a hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, estoy ahí y la respiración es acá, 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 acá. Miren. ¿Alcanzaron a ver cómo se expandió, cómo se contrajeron los escalenos, cómo se abrió esta zona y literalmente quedé cuadrada? Ya, me voy a poner esto acá para que puedan ver. Y se fijaron que también hubo una contracción de la faja abdominal, o sea, una reducción del perímetro abdominal. ¿Qué hace esa reducción del perímetro abdominal? Un músculo expulsor postural, que es la faja abdominal, el transverso, el oblicuo, el recto. ¿Ya? Entonces voy a volver a repetirlo, me alargo, miro de frente y hago la respiración profunda por la nariz y exhalo por la boca.
y sigo. Y eso es lo que uno hace en la gimnasia abdominal hipopresiva, constantemente. Ya, voy a hacer una acostada. Acostada es más fácil porque no tengo la gravedad. Contra gravedad es mucho más difícil hundir el abdomen. A mí ya no se me hace difícil porque lo practico siempre. Es pura práctica, ¿ya? Entonces me voy a poner acá y ustedes van a alcanzar a ver mi abdomen, cómo se hunde. Brazos a los lados, las rodillas están flexionadas. Voy a tomar aire, inflando el pecho y exhalo. Aprieto y reduzco. Yo toco y hay resistencia, se siente el músculo. Tomo aire y exhalo. Inhalo una más. Hay varios ejercicios de la gimnasia abdominal hipopresiva. Uno puede ir desde estar de pie hasta llegar al suelo o hacer solo ejercicios de suelo. Los ejercicios que son de pie son más posturales. Tienen 3 diferencias. Más postural, los ejercicios que tienen una fuerte flexión de la cabeza, una fuerte decoaptación, miren, se llaman de transferencia tensional. O sea, la acción postural o el mecanismo postural es mucho más intenso. Y hay otro que es visceral. Los viscerales generalmente, pensemos que igual son globalistas, por lo tanto igual va a haber una acción postural, siempre. Pero la que es visceral se concentra en esta zona. Por lo tanto, son ejercicios que son más acostados o de suelo para lograr succionar esta tracción de los órganos y se logra más haciéndolo con 4 apoyos o derechamente acostada o en inclinación también, en camas de inclinación. Entonces, el profesor también va a ver qué es lo que más necesita. Generalmente, lo primero que se hace es la postura. Pero dependiendo de lo que tenga la persona, si tiene un problema en el piso pélvico, se puede ir directamente a la gimnasia más visceral, ¿ya? Si hay tensión en esta zona, la transferencia tensional es bastante buena, pero es un poquito más fuerte. Bueno, eso es más o menos la introducción de la gimnasia abdominal hipopresiva. Espero les haya gustado, queden interesados. Vamos a seguir mandando videos para que vayan conociendo más la técnica. Vamos a informar cuando tengamos clases online de gimnasia abdominal hipopresiva. No hay problema, podemos corregir igual, podemos ir conversando. Tal vez los talleres, estos talleres que hacía yo de 2 horas, podemos hacerlo también vía online. No hay ningún problema, yo las dirijo desde la web. Lo importante es que sigamos ejercitándonos, sigamos aprendiendo y que esto que está ocurriendo no nos pare. Ya que no nos asuste, que sigamos un poco con nuestra vida normal, haciendo cosas que nos entretengan. Así que las dejo invitadas, invitados para la próxima taller o cápsula de donde voy a mostrar más ejercicios, ya para que ustedes puedan de pronto seguir una rutina. Las invito también a que entren a la página de Facebook, le den me gusta, a Instagram, también tenemos una página de CIREP, www.cirep.cl, y bueno, hagan sus consultas, comenten el video si les gusta, qué quieren hacer, si quieren hacer clases online, qué horarios, y vamos conversando. Entonces, les mando un beso, un abrazo y a cuidarnos todos.